Aquí te enseño cómo hacer un caldo de res en 1 minuto. Agregar 6 litros de agua, 2 libras de chamorro de res con hueso, 2 libras de chamorro de res sin hueso y 1 libra de espinazo de res. En cuanto empiece a hervir, remover la espuma y toda la grasa que suelte. Agregar 3 hojas de laurel, 4 dientes de ajo bien picado, sal al gusto, consomé de pollo al gusto, media cucharadita de pimienta negra, 2 elotes cortados en pedazos, 1 lata de salsa de tomate, 3 tomates medianos, 2 tiras de apio y 1 cebolla chica. Revolver y esperar a que hierva otra vez. En cuanto empiece a hervir, tapar y cocinar a fuego mediano por 1 hora y media. Después de 1 hora y media, agregar 4 zanahorias, 1 libra de ejotes, 1 chayote, 5 papas chicas y 1 repollo mediano. Revolver todo. Subir a fuego alto y esperar a que hierva otra vez. En cuanto empiece a hervir, tapar y cocinar por 10 minutos a fuego mediano. Después de 10 minutos y por último, agregar 2 calabacitas grandes y la mitad de 1 racimo de cilantro. Revolver muy bien, tapar y cocinar por 5 minutos más. Y así quedó este delicioso caldo de res. Para que lo acompañes con limón, un poco de comino en polvo si te gusta, y si lo quieres picosito, chile serrano. Anímate a hacerte este delicioso caldo de res y aquí nos vemos en el próximo video de Recetas en 1 minuto. Saludos.